Buenas tardes, estaríamos viendo la actividad 2.10, que es la de área variable en el análisis diferencial. Estamos en la semana 8 y en este video estaríamos, vamos así como que analizando varios puntos que pudiera ser hasta cierto grado tedioso para ustedes, pero sí son varias cosas importantes como lo son los efectos al combinar las ecuaciones. Hasta ahorita no habíamos tenido ningún problema en combinar la simplificación de la ecuación de trabajo y la simplificación de la transferencia de masa. Aquí sí los va a ver. Luego vamos a ver, bueno, los tipos de área que podríamos encontrar en sistemas tridimensionales. Y por tipos de área me refiero a la envoltura y al área de sección transversal. Así como el efecto que tendría sobre la transferencia de masa si tenemos área variable. ¿Qué es el flujo molar? ¿Cómo se va a utilizar? ¿A qué llamamos vinculación? Si ya estamos definiendo un volumen de control, ¿por qué estamos vinculando alguna situación con él respecto a? Y finalmente, consideraciones para el trabajo con sólidos. Una vez que terminen de poder ver este video, resolver el ejercicio que se encuentra aquí y más o menos tengan claro las cosas que estamos planteando, ustedes tendrían la capacidad de resolver los ejercicios para la siguiente semana, los que se van a entregar el martes, ya le pueden ir adelantando. Y también pueden ir adelantando lo que son, o poder ir haciendo los ejercicios para el examen, los propuestos para el examen. El ejercicio lo pueden encontrar en la página 40 y lleva por título Difusión simultánea con reacción química heterogénea de primer orden, caso con área variable. Entonces no vienen los que serían los dibujos, eso los estoy poniendo ya aquí abajo y ahorita los vamos a explicar. Dice así, en muchas plantas de generación de energía eléctrica, las partículas de carbón pulverizado son fluidizadas a una cámara de combustión a altas temperaturas, donde el oxígeno en el aire reacciona con el carbón para producir CO y CO2. En este caso se genera energía mediante los calores de combustión, y es un ejemplo de un proceso simultáneo de difusión y una reacción química heterogénea, donde el sistema se controla por difusión. Entonces, empezaríamos con la primera parte, lo que sería que es un lecho fluidizado o ese tipo de reactor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener aquí, voy a ir indicando, lo que sería carbón en la parte inferior de una especie como de tanque, podríamos decirlo así. Bueno, en realidad es un reactor químico. Ese carbono se encuentra pulverizado, tiene un tamaño de partícula así como que fino, de manera que se podría convertir en una especie de polvo. Y en la parte inferior, en lo que sería esta sección de aquí, se colocó una tubería donde va a pasar aire. Entonces, ese aire tiene una cierta velocidad que con el cierto tamaño de partícula del punto 1 va a generar una especie como ¿cómo se llama? De fluido, que sería este de aquí, esta parte. Ese fluido, las partículas de carbón se van a encontrar disperso y de esa forma ya va a ser fácil generar la combustión. Cuando ya sale lo que sería en la parte 3 donde se ocurre la reacción química, a menos en esa sección, y después ya sale el flujo de energía, es decir, la corriente con la parte energética y con el CO2 y el O2, lo que sería aquí en el lecho fluidizado. Entonces serían los cuatro elementos de un reactor que tendría esta forma, que pasaría el carbón, la entrada de aire, las esferas particulares de carbón y lo que sería la salida de gas fluidizado. Ahora, en la sección número 3 donde ocurre la reacción química, tendríamos la siguiente forma. Dice, vamos a tener nosotros una esfera. Aquí tal vez podríamos poner que esto es aquí, esfera de carbón. Ok. Entonces, esa esfera va a tener un radio máximo. Y luego dice, si se fijan aquí en la parte, vamos a poner aquí 5. En la parte 5 dice que viene la transferencia de masa del oxígeno, que es la que va a empezar a reaccionar, ¿no? Y ese oxígeno proviene del aire. Quiere decir que ahí trae nitrógeno, por ejemplo. Luego, llega a la superficie de la esfera, que sería la parte aquí 6. Llega a esa superficie y reacciona. Ahora, la reacción química, como en otros ejercicios, vamos a indicar que se encuentra fuera del volumen de control. Pero al momento de reaccionar, la esfera del carbón libera dos compuestos químicos. O bueno, el carbón se convierte en dos compuestos químicos diferentes gracias al oxígeno que son liberados hacia el volumen de control, lo que sería el monóxido y el dióxido de carbono.
Vamos a marcarlos aquí como 7 dióxido y el monóxido 8 compuestos. Ok, esto parece algo como que no, como lo hemos visto en otros ejercicios, ¿no? El problema va a ser, o lo nuevo aquí, sería esto. ¿Cuánto tiempo, o si yo quisiera alimentar un reactor para generar energía a partir de quema de carbón, como en China, por ejemplo, o en su defecto cuando Reino Unido tenía las reservas de carbón y quemaba para generar electricidad? Bueno, ¿cuánto me durarían esas reservas de carbón? Es decir, ¿en cuánto tiempo? Si yo le agrego la transferencia de masa de oxígeno, es decir, el punto 5, si yo le sigo agregando a la esfera, ¿en cuánto tiempo esa esfera cambia su radio máximo? Es decir, esta parte de aquí, el 9. ¿En qué momento ese radio se vuelve radio cero? Es decir, ¿en qué momento desaparece? O bueno, a lo mejor no desaparece, sino su radio cambia a un radio diferente de máximo, vamos a decir 2. Lo que sé es que es un radio más pequeño. Entonces, esa es la idea, ¿no? Introducir una variable nueva, que sería la variable de tiempo, para poder determinar cambios en las dimensiones de una geometría. La reacción química, que se encuentra en la parte inferior, la vamos a marcar aquí como la 10. Esa reacción química va a ser que 3 moles de carbón sólido reaccionan con 2 moles y media de oxígeno molecular para generar 2 moles de dióxido de carbono y 1 mol de monóxido de carbono, ambos en fases gaseosas. Y aunque no les marca el ejercicio algún, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Qué es lo que desean encontrar? Lo que vamos a encontrar nosotros, o la metodología, la idea de todo esto es llegar a una ecuación donde el tamaño de la esfera está en función del tiempo. Entonces lo voy a escribir aquí abajo para que no tengamos preguntas con respecto a eso. Vamos a poner aquí finalidad. Sería llegar a una ecuación donde el volumen de la esfera se encuentra en función del tiempo. No más, no menos. Y vamos a ver este detalle. O sea, en el título viene, bueno, vamos a poner con otro. En el título viene esta sección de aquí. Caso con área variable. Entonces vamos a ver a qué se refiere eso de área variable y cómo nos va a afectar en nuestro ejercicio. Bueno, entonces tendremos los dibujos, ¿no? Y vamos a empezar con suposiciones. Vamos a ver. Aquí en suposiciones vamos a hacer muchas. Entonces yo creo que tomo la parte... Voy a hacer una línea aquí. Vamos a poner por acá, algo así. Y vamos a decir suposiciones. Dos suposiciones. Con lo que ya sabemos, pues empezamos con las más sencillas. Esto es: el volumen de control es fase gas. Por lo tanto, la ecuación de trabajo es un balance de masa. Dos, esto sería, como está el dibujo, vamos a poner aquí, la ecuación, coordenadas, ¿verdad? Ok. Coordenadas esféricas. Y luego si viene la dirección de transferencia de masa. Entonces ya. La densidad de flujo combinado existe en R. 4. Entonces dijimos que la reacción química se encuentra fuera del volumen de control. Vamos a poner eso. La reacción química se encuentra fuera del volumen de control. Y ya saben que cuando tienen esa suposición, ponemos aquí la 4.1.
la estequiometría influye en la densidad de flujo combinado. Y vamos a poner aquí, en nuestro caso sería 5. Y vamos a marcar, por ejemplo, vemos que el 5 hace referencia al estado estable de acumulación. Entonces no tenemos un sólido en el volumen de control. Podríamos decir que ya tenemos, por cuestiones, por ejemplo, en la parte del reactor, en la sección 4, que es la salida de gas fluidizado, podríamos decir que ya se está produciendo el gas. Y en ningún punto de la esfera estoy marcando que la concentración cambia con respecto al tiempo. Entonces podríamos decir que aquí es estado estable. Podemos decir aquí estado estable. Con estas 5 ecuaciones yo podría empezar a trabajar. Sin embargo, vamos a hacer una sexta para indicar nosotros una vez que el compuesto de interés, el compuesto A, va a ser oxígeno, que lo obtengo del aire. El compuesto el compuesto B sería CO2 de acuerdo a la reacción química. Primero es carbón, que no existe en el volumen de control, seguido de oxígeno, ese va a ser A, CO2 va a ser B, aquí tendríamos el compuesto C, que sería monóxido, y finalmente, como viene el oxígeno viene del aire, no tendría un compuesto D, que este sería nitrógeno. Entonces, nada más para recordar esa parte, aquí está la reacción química. Este sería A, este no existe en el volumen de control. Este sería B, C y el inerte, que es el hidrógeno. ¿Por qué? El nitrógeno. ¿Por qué? Porque como viene en la parte 5, la transferencia de masa de oxígeno se obtiene o proviene del aire. Bueno, y ya con eso podríamos dejar ese apartado y continuar con el texto, ¿no? Ahora, con la información que tenemos, escogemos una ecuación de trabajo. Y esa sería el balance de masa o la ecuación de continuidad para las coordenadas esféricas. Entonces vamos a poner aquí 3. Ecuación de trabajo. Y luego vamos a escribir la ecuación. Sería variación de la concentración con respecto al tiempo más 1 sobre r cuadrado. Y aquí es r cuadrado NAR más 1 sobre r seno de teta sobre teta de teta de NA seno de teta más 1 sobre r seno de teta de n de teta. Bueno, aquí no sería teta, sería phi. Con respecto a phi. Y luego esto cambia hasta RA. Algo así. Y bueno, ya vamos poniendo las ecuaciones, ¿no? Decimos que fase gaseosa, que son coordenadas esféricas, ahí está la ecuación, que solo hay transferencia de masa en R, por lo tanto cancelamos el término de teta, cancelamos el término de phi, no hay reacción química en el volumen de control, cancelamos el término de generación, no hay estado estable, no hay acumulación, y entonces nos quedaría lo siguiente. El término es este, es 1 sobre r cuadrado d sobre dr r cuadrado NA. Si ustedes le ponen esto o no se lo ponen, no hay problema. Ese solamente está indicando que esa transferencia no se ocurre en el eje correspondiente. Yo creo que a partir de ese momento ya no lo escribiría, pero sabemos que esa n va en función de r, ¿no? Al momento que sustituyamos la densidad de flujo combinado, tendría con respecto a r.
y aquí sería 0. Entonces, lo que hacemos, pues ya saben, es despejan. En este caso, tendrían que despejar toda esta parte de aquí. Bueno, sin contar la parte del diferencial. Vamos viendo. Sería esta parte de aquí. Y les quedaría algo así. De r cuadrado na es igual. Sería 0 que multiplica a r cuadrado por dr. Creo que en alguno de los apuntes que miré hubo un caso esférico y lo integraron, o sea, lo quisieron integrar, pero integraron mal. Entonces, cuando multiplican todo esto de aquí, esto se vuelve 0. Cuando integran, integrarían dr cuadrado na por la integral igual a la integral de 0. De manera que lo que les va a quedar es rna igual a constante. Esto de aquí, bueno, vamos a poner de otro color mejor. Esto es la simplificación del balance de masa, o creo que se había dicho de la ecuación de trabajo. Porque esa ecuación de trabajo puede ser la segunda aritmética. Okay, entonces esa parte. Luego vimos que ahí nos quedamos, entonces necesitamos continuar con el ejercicio. Vamos, porque esa ecuación constante no nos está sufriendo de mucho. Entonces en nuestro caso, escribíamos suposición número 7 y diríamos algo así. Se utiliza la definición de densidad de flujo combinado. Entonces, vamos viendo. Aplicamos la definición. Podríamos poner aquí un subtema. Definición de N de oxígeno. Y diríamos, N de oxígeno va a ser igual, tenemos 4 compuestos. N de oxígeno más N de CO2 más N de CO más N de nitrógeno. Menos C, oxígeno en la mezcla de CO2 en DR. ¿Okay? Y aplicamos la estequiometría. Esta parte de la estequiometría ya viene aquí en las suposiciones, es la suposición 4.1. ¿Ok? Entonces decimos, aplicaríamos la ecuación ahí de la página 88. Entonces, para que no lo olviden, 88. Y diríamos, ¿no? Tenemos dos compuestos que vamos a sustituir. Sería transferencia de masa de CO2. Sería el número estequiométrico de B. Vamos viendo. En la ecuación química, en la parte 10, sería 2 de CO2 y 2,5 de oxígeno. Entonces es 2 positivo de CO2 entre 2,5 negativo de oxígeno. Así. Y aquí sería transferencia de masa de CO es 1 positivo de oxígeno. Y aquí sería 2,5 negativo de NO2. ¿Ok? Entonces, en ese caso, hacen la división y les va a quedar los siguientes valores. Por ejemplo, en el primer caso es 0,8 de NO2. Y aquí vamos viendo
2.4. Y ambos son negativos, ¿no? Negativo, negativo, y este sería NO2. En el caso del nitrógeno, entonces es inerte. Entonces decimos aquí 8. N2 es inerte, ya que proviene del aire. Entonces aquí sería N transferencia de masa de nitrógeno igual a 0. Sustituimos todo eso en la ecuación y nos queda, vamos a ver, vamos acomodando. O2 sería 1 de oxígeno menos 0.8 de oxígeno menos 0.4 de oxígeno más 0 y O2 menos C de O2M fracción molar en R. Entonces sería menos 8 menos 4 menos 1.2 sería menos 0.2. Entonces oxígeno, creo que es menos 0.2 de O2 y O2 menos C de oxígeno en la mezcla de O2 en la R. Y ahí pasamos la parte de la transferencia de masa del lado derecho al lado izquierdo para hacer la simplificación. Vamos viendo. Aquí sería transferencia de masa de oxígeno más 0.2 transferencia de masa de oxígeno, fracción molar de oxígeno igual a menos C difusividad de oxígeno en la mezcla de O2 en DR. Y luego se simplifica, se factoriza, podríamos decirlo así. O2, 1 más 0.2 de fracción molar menos C O2M fracción molar entre R. Y finalmente se despeja. O2, ya despejado. Sería así. Menos C de difusividad de oxígeno mezcla derivada de la fracción molar con respecto a R. Y aquí en la parte inferior vamos a colocar 1 más 0.2 fracción molar. Ok. Esto así, de esta forma. Esta es simplificación de la densidad de flujo combinado. Ok. Y en otros casos, o en otros ejercicios habíamos visto nosotros que lo que seguía pues era hacer la combinación. Combinar la simplificación de la transferencia de masa con la simplificación de la ecuación de trabajo. Ok, vamos a anotar algo bien claro aquí. Si oxígeno es A, significa que este compuesto sería A y este compuesto de aquí sería oxígeno, ¿no? El detalle es que las partes izquierdas de las simplificaciones no son iguales. Entonces, para que lo tengan presente. 9. Las simplificaciones no son iguales. Entonces tiene que hacer aquí un ajuste para poder hacer las igualaciones. Bueno, vamos a poner aquí. Escribamos combinación de las simplificaciones. Y vamos a decir lo siguiente.
Ok, lo que les comentaba, dice R cuadrado N, vamos a poner así, R cuadrado de oxígeno no es igual a la densidad de flujo combinado del oxígeno. La primera viene de la ecuación de trabajo, la segunda de la densidad de flujo combinado. No son iguales. Ok. No son iguales, pero las quiero igualar. Entonces, para que pudieran ser iguales, ¿qué necesito hacer para igualarlas? Bueno, necesitaría que a esta ecuación yo multiplicarla por r cuadrado. Si yo multiplico por r cuadrado, entonces se pueden hacer iguales, ¿no? Partiendo de ese supuesto. Entonces lo que haría, vamos a poner aquí, voy a indicarlo. Multiplico NA por R cuadrado para poder igualar. De manera que me quedaría R cuadrado, lo voy a poner aquí de NA, esto venía de la simplificación de la ecuación de trabajo, y aquí me va a quedar R cuadrado de NO2. ¿Ok? Y entonces ya podría igualar. Y al hacer esto, sí, ahora igualo. Y digo, la combinación sería así. R cuadrado de NO2, siguiendo la nomenclatura de aquí, va a ser igual a menos C R cuadrado, difusividad de oxígeno en la mezcla, entre 1 más 0.2 YO2 derivada de la fracción molar de oxígeno con respecto a R. Ok, y entonces ¿de dónde salió el R cuadrado? Bueno, el R cuadrado sale porque en teoría este R cuadrado que está en negro realmente también es R cuadrado en rojo, que viene siendo el R cuadrado de aquí, que viene siendo el R cuadrado que se multiplicó a la densidad de flujo combinado para poder igualarlos. Ahora, si se multiplica Na, también se tiene que multiplicar lo que vale Na, y el Na tiene toda esa formación, todo ese valor. Ahora, como son iguales, este término que se encuentra aquí, vamos a marcarlos de la siguiente forma. Voy a poner una línea, voy a poner este color, y diría lo siguiente. A ver. Okay. Esta es la simplificación de ecuación de trabajo. Y esta es simplificación de densidad de flujo combinado. No perdamos de vista eso. Cuando yo hablo de la simplificación de la ecuación de trabajo, yo les había comentado varias veces, voy a subir, que el término que se encuentra dentro del paréntesis, este de aquí, se toma como una sola variable. ¿Por qué? Porque se obtiene de la integración. Ahora, ese término, si se fijan, volvió a salir aquí abajo, este. Y sale porque del lado izquierdo es la simplificación de ecuación de trabajo. Entonces, desde aquí ya estamos viendo que ese término no se va a modificar. Es una sola cosa, es R cuadrado NO2. Todo ese término no se mueve, no se simplifica. Y muy importante, no lo quieran cancelar con esta R de aquí. No. El R cuadrado del lado izquierdo no es una variable por sí sola, es una variable en conjunto con la transferencia de masa. Entre las dos son solo una variable y por eso lo estoy poniendo en paréntesis. Y el R cuadrado que aparece del lado derecho, ese R cuadrado es un R cuadrado que yo metí para poder igualar las dos simplificaciones. Por eso estoy indicando esa parte. ¿Okay? Entonces, esto revísenlo, véanlo, analícenlo muchas veces, porque eso es muy importante en todos esos ejercicios. A partir de las coordenadas cilíndricas, ya no pueden igualar las dos ecuaciones así nada más, porque sí, o sea, tienen que hacer un cambio. Y para que lo tengan presente. Bueno, entonces tenemos esa parte aquí.
Ya que tienen esa parte, lo que sigue es, ya se igualó, entonces vamos a integrarlo o vamos a reacomodarlo para hacer integración. ¿Cómo quedaría entonces? Bueno, tenemos dos diferenciales, el de aquí y el de acá. Y el R tendría que ir del lado izquierdo y la fracción molar del lado derecho. Entonces diríamos R cuadrado de NO2 y todas las R's van a ir del otro lado. dr sobre R cuadrado. Esto es igual menos C O2M de IO2 en... así nada más de IO2. De IO2 y aquí abajo pondremos 1 más 0.2 IO2, así como está. Eso es lo que estamos buscando integrar. Nuevamente, esta R no me la quieran cancelar con esta R. Todo esto es un solo término. Un solo término. Para que no me lo vayan a cancelar. ¿Ok? Bueno, entonces es un solo término. Y lo que yo voy a hacer es integrar. Nada más que antes de integrar tengo un detalle. Y el detalle se encuentra aquí. Tengo difusividad de oxígeno en una mezcla. Así que si yo deseo integrar, yo necesito suponer otra cosa. Vamos a poner aquí suposiciones. Y diría la difusividad de oxígeno en la mezcla es constante. Y entonces sí, vamos viendo. A ver, diría lo siguiente. Voy a trazar las integrales. Integral aquí. Y la otra integral la puedo poner de este lado. Algo así. Faltan los límites. Ok, entonces vamos al dibujo nuevamente para que vayan viendo los límites como los estaríamos poniendo. Entonces esta integral la vamos a indicar con verde y los límites los indicaríamos también con el mismo color. Entonces suprimimos el dibujo y vamos viendo. Si la parte 6 de este dibujo es el volumen de control, una esquina, y estamos indicando que el volumen de control está fuera, en el volumen de control tenemos gas, quiere decir que obligatoriamente la otra parte del volumen de control tendría que ser algo así. O sea, fuera del sólido, ¿no? Vamos a indicarlo de esta forma. Ok. A este punto, no le tenemos nombre, le vamos a poner aquí que este es el punto 11. Y vamos a decir lo siguiente. En el punto 11, yo necesito encontrar dos valores. En este punto, yo necesito saber cuánto vale la fracción de oxígeno y cuánto vale R, porque son los valores de las diferenciales, ¿no? ¿Y cuál es el otro punto donde yo debo de conocer esta información? En el otro extremo del volumen de control, que en este caso sería el punto 6. Entonces aquí debo conocer lo de oxígeno y debo de conocer R también. Vamos viendo. Entonces, vamos a decirlo así. Cuando el oxígeno viene del aire, no puede tener una fracción molar más grande que punto 21, porque es la composición de la mezcla. Ahora, dependiendo de algunos textos o algunos, ¿cómo podríamos decirlo? Autores, esa suposición sería muy buena, punto 21. Yo les voy a recomendar, y lo voy a hacer así, que se abstengan de poner valores numéricos hasta que terminemos la integral, hasta que terminemos todo el análisis. ¿El análisis cuándo va a terminar? Cuando encontremos la pregunta aquí en verde. La ecuación donde el volumen de la esfera se encuentra en función del tiempo. Al integrar, y entonces ustedes se interesa la pregunta, al integrar la ecuación que tenemos abajo, ¿obtendríamos tiempo?
¿La variable t aparecería? No, no va a aparecer. Quiere decir que ahí no terminamos. Así que si no aparece, no pongan valores numéricos. Lo que sí podríamos poner aquí es que Y oxígeno es YO2 en el punto 1, ¿sí? Y en el oxígeno YO2 podríamos poner aquí que YO2 es en el punto 2. ¿De acuerdo? Bueno, luego necesitamos los valores de R. Pero aquí no podemos poner nosotros simplemente R en el punto 1, R en el punto 2. No, tenemos que conocer bien la figura. Ok. Para empezar, ¿cuál sería el punto 1 de R? Si nos vamos con la pura finta ¿cómo se llama? De la fracción molar. Por ejemplo, aquí vimos que esta es fracción molar en el punto 1 y ese es en el punto 2. Bueno, tal vez ustedes pensarían, entonces esta va a ser la 1 y esta va a ser la 2. Porque los límites de integración van en esa función, ¿no? Pues el detalle es que no van así. De hecho, están al revés. Y van a decir ustedes, bueno, ¿por qué? Por lo siguiente. Los límites de integración van en función de la dirección en la que se encuentre el límite que ustedes están analizando. En este caso, cuando es fracción molar, el límite va empezando desde el punto 11 hasta el punto 6, porque así viaja la transferencia de masa. ¿Ok? Sí, bueno, recuerden, cuando ubico los números me refiero a los puntos en el dibujo, ¿no? Luego, tenemos algo muy, muy importante y que probablemente lo están pasando por alto. Toda la geometría, o sea, toda la geometría del sistema y del volumen de control comienza en R igual a 0. A partir de ese punto, yo tomo valores y digo R igual a 0, el radio máximo, el radio vale el radio máximo de la esfera. Pero este punto se obtuvo como referencia de este, que vendría siendo el mismo punto de este. Entonces, el radio máximo es el punto 1, el radio max. ¿Por qué? Simplemente, sí, el radio max. ¿Por qué? Porque la esfera o todas las longitudes en el radio crecen desde el centro de la esfera hacia afuera. En cambio, la transferencia de masa de oxígeno viene de fuera de la esfera hacia dentro de la esfera. Entonces, dependiendo del sentido, los ejes y los límites de integración en la ecuación pueden cambiar. Eso de hecho es una suposición, ahorita la vamos a escribir. Bueno, vamos a escribir una vez. Hice las direcciones de los límites de integración. Integración son diferentes. Ok, entonces tenemos R max. Quiere decir que voy a ponerlo de esta forma. A ver. En verde. Que yo tengo que tomar el punto del radio, trazar una línea y mandarla hasta acá. Y yo tengo que medir el radio desde este punto central hasta el punto de acá. Y aquí va a ser el radio 2. Ese radio 2 yo lo voy a tomar como un punto muy lejano al volumen de control, donde sí puedo asegurarme de que el oxígeno no ha reaccionado con ninguna otra esfera de carbón. Ese punto muy lejano lo voy a manejar como infinito. El radio en el punto 2 es infinito. Y en ese punto la fracción molar, en este caso en la fracción molar que es invertida, va a ser la del 1. Así que esos serían los límites de integración de la primera integral que estamos viendo. Y entonces bajamos. Fíjense, vayan viendo también cómo está quedando el dibujo. Para que vayan viendo a lo que me refiero con el dibujo, les representa a ustedes la geometría del sistema. Entonces bajamos aquí y decimos. Entonces,
R empieza en el radio máximo, le vamos a poner simplemente R, y termina en infinito. La fracción molar empieza en punto 21 o en fracción molar del punto 1 y termina en la fracción molar del punto 2, que más adelante podríamos definir una suposición para darle un valor numérico a eso también. Y bueno, pues integramos. Ahora, vamos a ver. Sería así. R cuadrado n2 sería la integral de R infinito de R a la menos 2 P de R. Y este es menos C O2 mezcla integral, 1 y O2, 2. Y esto es 1 más punto 2 y O2. Aquí podría tomar yo la información de... vamos a poner acá. Diría U es igual a 1 más 0.2 de I2 de U es igual a 0.2 de I2 y aquí sería du entre 0.2 es igual a de I2 y eso se sustituye acá. De manera, vamos a continuarlo aquí. El integral del R cuadrado pues es R menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. O en otras palabras, menos R sobre menos 1. Así, ese sería el integral. Y escribimos acá, ¿no? Sería R cuadrado N2 sería menos 1 sobre R de R hasta el infinito. Aquí hay una álgebra que pasé, ¿no? Y muy importante, necesitan ponerle paréntesis. Si no, si ponen esto, me están diciendo que ese número le está restando y no es cierto, está multiplicando. ¿Ok? Luego aquí sería menos C de O2 en la mezcla sobre punto 2 puntos aquí por logaritmo natural de 1 más 0.2 Y2 y tomando los límites de Y2 en el punto 1 Y2 en el punto 2, algo así. Ok, tomamos límites en el teorema fundamental del cálculo y decimos R cuadrado NO2, esto sería de la siguiente forma. El menos lo voy a usar, vamos a ver, si no, no voy a entender. Vamos a otro color, a ver, aquí, paréntesis, corchete, menos. Y luego uso este valor, 1 sobre R, valorado en el límite superior, que esto es infinito, menos 1 sobre R, el límite inferior, de esta forma. Y luego el signo negativo que se encuentra a continuación lo voy a usar para cambiar los límites de integración. Y voy a decir así. C por la difusividad de oxígeno en la mezcla entre punto 2 corchete logaritmo natural de la función evaluada en el límite superior. En este caso ya va a ser cambiado. 0.2 y2,1 menos la función en el punto evaluado en el punto 1. 2 y2,1. Y aquí cierro este paréntesis. Cuando este signo multiplica a ambos casos, entonces los cambia y quedaría algo así. R cuadrado NO2 que multiplica a 1 sobre R
menos 1 sobre infinito. Aquí es C de O2 sobre la mezcla entre el punto 2. Y luego vamos a mirar que yo puedo aplicar un teorema de logaritmos y decir logaritmo natural de 1 más 0.2 y2, 1 entre 1 más 0.2 y2, 2. De esta forma. Ahora, un número dividido entre un número muy grande tiende a 0. Ahora, un número dividido entre el infinito, pues prácticamente es 0. Entonces, esto de aquí se vuelve 0. De manera que r cuadrado n de O2 por 1 entre r, y el 1 entre r lo puedo mandar al otro lado multiplicando para despejar, y diría yo lo siguiente: c por r cuadrado O2 m entre punto 2. Y aquí, por ejemplo, ya podría decir lo siguiente yo. Me voy a la parte superior, a las oposiciones, y diría aquí: en la superficie de la esfera, en la superficie de la esfera, la reacción es instantánea. ¿Y eso qué significa que sea instantánea? Bueno, significa que la fracción molar de oxígeno en ese punto es prácticamente 0, porque en cuanto llega reacciona. Si no recuerdan esa parte, revisen sus apuntes de condiciones límites, la parte 2, ahí están las gráficas. Eso es lo que significa. Y al ser esa parte 0, entonces este número de aquí se vuelve 0, que multiplicado por punto 2 sigue siendo 0, y más 1 va a dar 1, y todo número entre 1 pues prácticamente no escribe en el denominador, ¿no? Así que esto de aquí sería el logaritmo natural de 1 más 0.2 y2, 1. Así. Entonces esto le vamos a nombrar va a tener un nombre como que muy confuso tal vez, pero simplemente es la simplificación de la combinación. Recuerden, hay dos ecuaciones. Las primeras dos ecuaciones se simplifican y luego se combinan, y combinadas se vuelve a simplificar, y sería este el resultado. Ok, ¿tenemos el tiempo en la ecuación? No tenemos el tiempo. Por lo tanto, pues estamos lejos de terminar. Pero pronto hasta aquí tendríamos esta parte. Creo que todos entendemos de dónde sale, ¿no? Ok. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para obtener el tiempo? Bueno, antes de hacer eso, vamos a ir sobre el dibujo otra vez para entender algunas cosas que están sucediendo. En este caso, en el caso del dibujo, vamos a ver, se encuentra aquí. Tenemos que ver también el título, dice caso de área variable. Y habíamos visto, desde el principio del semestre, que la densidad de flujo combinado tiene las siguientes unidades, o dimensiones, ahora sí decirlo. Sustancia en moles, ¿no? Sustancia, y aquí sería área, tiempo. Y a lo largo de todo el curso hemos manejado hasta ahorita la transferencia de masa así. ¿Ok? El detalle es que eso solamente se puede utilizar cuando yo sé que el área en mi sistema es constante, es decir, no varía. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿el área va a variar? ¿O por qué estoy haciendo esa consideración? ¿Por qué variaría el área si solamente estamos trabajando en la dirección en R? Bueno, imagínense esto. Estamos en la esfera, en el punto 6 de la esfera. Empieza a llegar el oxígeno.
Y conforme llega el oxígeno, empieza a reaccionar la esfera de carbono. Y cuando empieza a reaccionar la esfera de carbón, quiere decir que el material del carbón está desapareciendo para formar nuevos compuestos, que serían el monóxido y el dióxido. Entonces ahora imaginen que conforme está pasando esa reacción química, la esfera pasa su radio máximo hasta aquí. Y luego pasa su radio hasta acá. Y pasa su radio de esta forma. Y luego así. Eventualmente, ¡pum!, desaparece. ¿Cambió el área de la esfera? Y la respuesta es sí, sí cambia. ¿Por qué? Porque el área de la esfera está en función de su longitud radial. De hecho, si ustedes recuerdan, en alguna ocasión, creo yo, les enseñaron que normalmente una esfera y un cilindro tienen dos áreas que se pueden calcular. Y tal vez a ustedes lo que les recuerdan es la fórmula de área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, si el radio cambia, el área también cambia. Quiere decir, el problema aquí es este. Si el área cambia, la transferencia de masa así no se puede usar. Esa, por ejemplo, esa fórmula de área que tengo ahí abajo es el área de la sección transversal. Ustedes conocieron eso. La sección transversal es como si, digamos, ustedes tienen una esfera así y lo que hacen es un círculo. Y lo que hacen es que tienen una cuchilla y la cuchilla la van a pasar por la esfera y entonces tendrían dos piezas. Una cortada así y otra cortada así, que si las juntan, pues les va a dar esta parte, ¿no? Son dos secciones. Eso es sección transversal. Y luego tenemos otra área que se llama área de envoltura. El área de envoltura, esa área es, digamos, si ustedes el sistema tridimensional lo pudieran desdoblar como si fuera un sistema de dos dimensiones. Imagínense que revientan un balón ya que está totalmente reventado, entonces lo ponen planito sobre sobre el piso, por ejemplo, sobre una mesa y generan una capa totalmente plana. Esa área de toda esa parte plana del balón sería el área de envoltura. Y como su nombre lo dice, es aquella que va a generar el envolvimiento del cuerpo geométrico. ¿Cuál de las dos áreas es la que cambia? ¿O cuál de las dos áreas, bueno, las dos cambian, pero cuál de esas dos áreas me interesa a mí analizar? Por ejemplo, ¿me interesa la sección transversal o me está interesando la envoltura? Y tenemos que revisar y ver bien el ejemplo. En este caso, como nosotros tenemos el punto 6 en la figura, si tomamos la envoltura, o sea, conforme pasa el tiempo, la esfera se va reduciendo. Significa que su envoltura también se va reduciendo. Y R afecta directamente a la envoltura, porque o sea, el oxígeno puede llegar a cualquier parte de la superficie, es decir, puede llegar aquí, puede llegar acá, puede llegar a esta parte. No necesariamente corta y hace una transversal a lo largo del volumen de control, no. Llega y afecta a todo el volumen, a toda esta parte de aquí. Significa que lo que me interesa a mí analizar es la sección transversal, no no el corte. Entonces, ya que tenemos claro en eso, vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner aquí, ya con otro color, esto sí es nuevo, área variable. Ok. ¿Qué hacemos en área variable? Vamos viendo aquí. Vamos a indicar un segundo otro caso. Sería área variable. Entonces vamos a tener diferentes tipos de áreas, como lo tenemos hace rato. Entonces en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas. Vamos a tener dos tipos de área. Área, bueno, lo ponemos aquí
sección transversal, vamos a poner. Transversal y envoltura. En el caso de la sección transversal, aquí podrían ustedes poner XY y en envoltura podrían poner XZ. Realmente, en el caso de cartesianas, tendrían que analizar la cara. Entonces vamos a poner aquí un paréntesis, analizar. Que ese analizamiento de la cara lo vamos a ver en el ejercicio de mañana. Y en el caso de cilíndricas y esféricas sí es muy evidente la diferencia de la fórmula. En sección transversal, la fórmula para ambos es igual, es pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, o también pi por diámetro entre 4, diámetro cuadrado entre 4. En la envoltura sí es un poquito diferente. En el caso de los cilindros se va a conocer de esta forma, es 2 pi RL. Esa es la fórmula de envoltura. Y para las esferas va a ser 4pi r cuadrado. Esa va a ser el área de envoltura. Depende entonces de lo que ustedes quieran escoger o quieran trabajar. Van a tener que seleccionar un área de interés, ya sea sección transversal o área de envoltura, para poder... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para poder quitar el área. Nosotros necesitamos quitar el área para poder usar la transferencia de masa. Entonces también vimos lo siguiente. Y eso lo vamos a poner también con rojo. La transferencia de masa no se puede utilizar si el área cambia. Bueno, si el área es variable. Si el área es variable. Para esos casos vamos a introducir un nuevo concepto, le vamos a llamar flujo molar. Ese flujo molar va a estar dado por la letra F y va a decir así, el flujo molar de A es igual a la transferencia de masa de A por el área de A. Entonces vamos a poner aquí que esto va a tener unidades de sustancia entre tiempo y si ustedes multiplican, entonces lo que estamos diciendo aquí es que si la transferencia de masa la multiplican por área les va a dar flujo molar. Y esa es una nueva variable que vamos a estar trabajando. Quiere decir que tendría la siguiente forma. Entonces es sustancia. Y le vamos a poner aquí área, tiempo. Si ustedes lo multiplican por área, simplemente cancelan esta parte y tendrían sustancia tiempo. Algo así como lo que estuvieron trabajando toda la vida en termodinámica con masa. El flujo másico, pues es eso, son kilogramos entre tiempo. Pues masa entre tiempo. Entonces aquí va a ser sustancia entre tiempo. Ese sería lo que es el flujo molar. Y esto se va a usar siempre que ustedes tengan área variable en alguno de los ejes. Porque puede ser que en un eje tengan variable y en otro no. Es muy importante. Ok. Así que nosotros vamos a tomar esta ecuación, la simplificación de la combinación, y le vamos a aplicar el criterio de flujo molar. Pero antes vamos a hacer la suposición. Dijimos que el área es variable. 14. Se aplica flujo molar para oxígeno.
y regresamos aquí. Entonces, decimos flujo molar de oxígeno. Y vamos a ver. Dice, la fórmula del flujo molar dice lo siguiente, que va a ser la transferencia de masa de oxígeno por el área. Y en este caso, el área ya vimos que va a ser área de envoltura. ¿Ok? Entonces vamos a escribir lo siguiente. Fíjense todo lo que vamos a hacer. A ver si no se asustan. Vamos a escribir primero transferencia de masa de oxígeno. ¿Ok? Y luego, antes de sustituir los valores, lo que no quiero que crean es que voy a poner aquí el NO2 y voy a tomar esta ecuación de aquí. No quiero tomar esa ecuación porque no es la última ecuación que he trabajado. Ya simplifiqué más. Lo que yo quiero utilizar es esta ecuación. Entonces vamos a ver cómo le haría. Aquí voy a poner el área de envoltura. Y el área de envoltura dice lo siguiente. 4pi. A ver. Dice 4pi r cuadrado. ¿Ok? Pero yo lo que puedo hacer es reagrupar términos de la multiplicación y decir r cuadrado por NO2 por 4pi, que es lo mismo, ¿no? Técnicamente es lo mismo, solamente que el r cuadrado en lugar de escribirlo después del 4pi lo escribí antes del transferencia más oxígeno. Pero, yo sé que esto es un término. Y este valor de aquí es exactamente el mismo valor que este de acá. Si lo revisan, entonces lo que voy a hacer es, tomando esa información, yo jalo esa última simplificación de combinación y escribo flujo molar de oxígeno. Esto es igual a 4pi y todo lo que me dio aquí arriba. C por R al cuadrado, difusividad de oxígeno en la mezcla, entre 0.2 por logaritmo natural de 1 más 0.2 fracción molar de oxígeno. Todo eso. Todo esto es el flujo molar de oxígeno. Flujo molar de oxígeno. Ok. Entonces ya tengo yo el flujo molar de oxígeno. ¿Qué sigue a continuación? Bueno, vamos a ver el dibujo. Una de las cosas interesantes del flujo molar es que ya puedo usar transferencia de masa independientemente de que el área cambie. Ahora estaría analizando yo algo así. A ver. Lo voy a poner con otro color, con este. Ahora en lugar de estar aplicando transferencia de masa, yo voy a estar aplicando flujo molar de oxígeno. En ese sentido. El detalle es que yo en el ejercicio lo que quiero es determinar el tiempo y el tiempo todavía no sale. Pero si lo piensan un poco, el flujo molar es materia entre tiempo, entonces de ahí podría sacarlo, ¿no? Entonces vamos encaminándonos por algo bueno. Pero tiene que ser respecto al carbón, no al oxígeno, y el carbón yo lo dejé fuera del volumen de control. Entonces, hay algo que vamos a llamar nosotros vinculación. Y esa vinculación es cómo puedo hacerle yo para analizar un elemento que dejé fuera del volumen de control y cómo se llama, y ponerlo en función de una variable que yo sí estoy determinando. En este caso sería el gas en el flujo molar de oxígeno. Esa vinculación solamente se puede dar en flujos molares, no se puede dar en densidades de flujos combinados. Tiene que haber flujos molares. Eso es importante.
Entonces, vamos a poner aquí 15. Se vincula el C con el flujo molar de oxígeno del volumen de control. Vamos a ver qué significa todo esto. Entonces vamos a ponerlo aquí también aquí abajo, no se preocupe. Vamos a poner aquí vinculación de un punto fuera del volumen de control. Primera condición. El punto fuera y el volumen de control tienen que ser libres de variación de área. Anteriormente se ha dicho que tienen que ser flujos molares, ¿no? Me equivoqué ahí. Es siempre y cuando no exista variación de área, los pueden vincular. ¿Cómo pueden hacer eso? Se puede dar solamente por estequiometría. Y si esa estequiometría es la regla de la página 88, la misma que usamos al principio del ejercicio. En casos raros, podría también utilizarse durante procesos lentos. Es decir, densidades de flujo moleculares. También podría darse. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en teoría, lo que estaríamos planteando nosotros es, voy a escribir aquí a lo mejor con un poquito de más espacio. Entonces yo tengo mi volumen de control así, digamos, este es el volumen de control, y tengo un punto aquí, punto fuera de volumen de control, y lo que voy a hacer es de alguna manera ligar este punto con el volumen de control para hacer un análisis. Ese análisis o esa ligadura se logra cuando se cumplen estas características. No hay variación de área. Yo tengo estequiometría o en su defecto muy extraño, un proceso muy lento. Si yo obtengo esas dos características, porque la segunda y la tercera es una u otra, aquí tendré que poner eso, o una u otra, entonces yo puedo hacer la vinculación, yo puedo unir el volumen de control con ese punto fuera. En este caso, el volumen de control sería el flujo molar del oxígeno, y aquí sería mi esfera del carbón. Es lo que yo quiero unir. El problema, o sea, al final, bueno, vamos a cómo lo pongo. Sí, aquí. Yo tendría que tener el flujo molar de oxígeno, eso es una variable que ya conozco, y necesito otra variable para el carbón. La pregunta aquí es, ¿esa variable cuál sería? ¿Transferencia de masa de carbón o flujo molar de carbón? Según el texto que los acabo de escribir, dice el punto fuera y el volumen de control tienen que ser, vamos a ponerlo con marcador, libres de variación de área. Eso significa que si son libres de variación de área, yo no puedo usar esta forma. Yo necesito utilizar un flujo molar de carbón. Eso es importante. Entonces, vamos viendo. Voy a poner aquí. Entonces, vinculación, vamos a poner aquí, vinculación de la esfera
y el volumen de control. Yo tengo aquí F de O2 es igual, y tengo todo el número que se encuentra aquí arriba. 4pi CR cuadrado de O2 en M sobre, vamos a poner aquí punto 2, logaritmo natural de 1 más 0.2 yo2. Eso ya tengo uno. Necesito el flujo molar de carbón. Y yo sé que el flujo molar de carbón va a ser igual a la transferencia de masa de carbón por el área de envoltura. ¿De acuerdo? Pero yo no sé cuánto vale la transferencia de masa de carbón. Así que necesito irme aquí arriba y poner la suposición. Es este. 16. Se requiere el flujo molar de carbón. Y también se necesita definición de la transferencia de masa del carbón, porque eso no se ha definido. Ahora, ¿cómo definimos esa parte? Vamos acá abajo. Bueno, en esa parte vamos a ver cómo puedo hacerlo sencillo esto. Cuando ustedes tienen un sólido, vamos a poner así, sólido. Este sólido habíamos comentado que la manera en cómo su materia se mueve, vamos a decir así, su concentración se mueve de este punto a este otro punto, es un proceso lento. Es un proceso lento. Ahora, cuando ustedes piensan en un proceso lento, lo que se les viene a la mente es esta parte, C menos de AB, dCA en dr. ¿Sí? Porque esa es la parte molecular, ¿no? Es la parte lenta del sistema. Sin embargo, en los sólidos ocurre algo muy interesante. Si se fijan, eso es un proceso lento, pero en esta parte de definición de densidad de flujo molecular no viene ninguna parte de algo que tenga que ver con tiempo. El tiempo, pues no. ¿Dónde está? Entonces, en la parte sólida, la otra parte que de la densidad de flujo combinado es la parte convectiva, ¿no? Que tiene su forma estequiométrica o su forma de velocidad. Ahora, en la parte de velocidad, así, tampoco está la variable de tiempo, pero la velocidad es una variación de posición con respecto al tiempo. Y ustedes podrán decirme, bueno, la difusividad también tiene valores de tiempo. Sí, pero la velocidad es un aspecto que se puede analizar desde el punto de vista macroscópico y muy sencillo. Entonces, en el caso de los sólidos, se utiliza la parte convectiva para medir qué tan lento es el proceso, porque esta parte de aquí, voy a después decirlo así, esa parte de aquí me puede decir a mí la lentitud, o sea, si va a tardar días, si va a tardar meses o años en cambiar de fase o aplicar su transferencia de masa. Entonces, cuando estamos hablando de sólidos, la parte convectiva es la que a mí me interesa. Cuando yo estoy hablando de un líquido o un gas, si estoy hablando de un proceso lento, yo hablo de la parte molecular. Entonces, aquí ya están esas diferencias, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a definir la transferencia de masa de un sólido? Siempre buscando que sea un proceso lento, va a ser la parte convectiva. Entonces, eso es lo que vamos a poner nosotros en suposiciones. Entonces, vamos a decir aquí 18, definición de transferencia de masa del carbón. Se utiliza la parte convectiva para aprovechar
el tiempo. Y nuevamente regresamos a la parte inferior. Entonces decimos aquí. Ya vimos todo esto. Entonces, transferencia de masa de carbón va a ser igual. Concentración de carbón por su velocidad. Esto es densidad de flujo combinado. Y la parte de envoltura va a ser 4pi r cuadrado. ¿Ok? Pero, vamos dándole forma para que tengan las mismas variables, ¿no? Una y otra. Entonces, en lugar de carbón, ¿qué les parece si yo utilizo la fórmula de concentración para sólidos y líquidos? Y esa fórmula dice que la concentración es densidad entre masa molar. Y luego, si yo quiero obtener la variación de tiempo, pues bueno, en lugar de escribir velocidad como una variable constante, pues escribo velocidad en su forma diferencial. Eso lo miraron por ahí en dinámica. Y dice que la velocidad es la variación de la posición con respecto al tiempo. La posición en este caso es r, entonces va a ser el diferencial de r con respecto al tiempo. El 4pi, eso no hay ningún problema. Y el r, yo ya estoy manejando un r cuadrado en el flujo molar de oxígeno. Bueno, pues aquí vamos a manejar un r cuadrado con mayúscula también. Y digo, Fc es igual a densidad de flujo combinado de carbón por área de envoltura. Y sería de esa forma. Esas son las ecuaciones. Y finalmente, necesito la regla para igualación. Regla para igualar. Esa regla es la misma regla que se utilizaría para las densidades de flujo combinado de la página 88, que dice así. En lugar de escribir densidad de flujo combinado es flujo molar de BCD es igual al número estequiométrico por el signo de BCD entre el número estequiométrico por el signo de A por el flujo molar de A. ¿Quién es en este caso BCD? Este va a ser el carbón y este va a ser el oxígeno. Es exactamente la misma fórmula, solamente que en lugar de escribir N, pues escriben F. Por eso no las volví a escribir. Si ustedes desean hacerlo, pues adelante. Pero yo no le veo el caso. Subimos para ver los coeficientes. Y aquí en el apartado 10 tenemos 3 de carbón y 2 y 1,5 de oxígeno. Y ambos son negativos porque están del lado positivo, del lado de los reactivos. Ok, entonces bajamos 3 y 1,5. Y decimos lo siguiente. Flujo molar de carbón, esto es igual a 3 negativo entre 2,5 negativo de flujo molar de oxígeno. Aplican ahí la pequeña división, me da 1,2 positivo. Flujo molar de carbón es igual a 1,2 de flujo molar de oxígeno. Y esto, vamos a ponerlo así, esto de aquí, esta es la vinculación. Yo ahí voy a poner tanto cuánto vale el flujo molar de oxígeno y cuánto vale el flujo molar de carbón. ¿Cuánto vale el flujo molar del oxígeno? El flujo molar del oxígeno vale todo esto. ¿Cuánto vale el flujo molar de carbón? Perdón, ese es el flujo molar de carbón. El flujo molar de oxígeno vale todo esto acá. Entonces tomo esos tres valores y genero una nueva igualdad. Entonces vamos a poner aquí. Podemos escribirlo en esta parte. Aplicando la vinculación se tiene. Sería
¿qué sería aquí? Densidad, bueno, vamos a escribirlo un poquito más abajo. Densidad de carbón entre masa molar de carbón por el dr, pero aquí como ya tenemos la R mayúscula, podríamos escribirlo así. Por dr sobre dt por 4pi. Vamos a escribirlo de este lado. 4pi r cuadrado. Esto es igual, de la vinculación tengo 1.2 que me multiplica a 4pi sobre 0.2 por C, que esta es concentración en el gas, para que no se les vaya a olvidar, concentración, R cuadrado, bueno, aquí sería, a ver, creo que aquí se me olvidó algo, sí, ya vi, esta parte de aquí, a ver, en esta sección, es 1 entre R, y cuando pasa al otro lado pasa como 1 sobre R, ¿no? Aquí se me fue un cuadrado, este está mal, y este va a estar mal, y este va a estar mal, ok, ahí se me fue algo, una pequeña disculpa. Y luego sería difusividad de oxígeno en la mezcla, que multiplica el logaritmo natural de 1 más 0.2 YO2. Ok, entonces vamos viendo. Este R cuando pasa al otro lado, el R del lado derecho, cuando pasa al lado izquierdo, se cancela, ¿no? Y aquí le bajamos una potencia. El 4pi se cancela con este 4pi. Y ya, ¿no? Es todo. Entonces el dt pasa al lado derecho y el dr se queda del lado izquierdo. De manera de que vamos a ir haciendo los ajustes. Miren. Bueno, vamos primero escribiéndolo por pasos, ¿no? R. Podríamos poner 0.2 entre 1.2. Podríamos dejarlo así. Y luego aquí sería densidad de carbón entre la masa molar de carbón de R. Y aquí sería igual a concentración. Esa concentración ya la voy a sustituir mejor por el P sobre RT. P sobre RT. Y luego, por la difusividad de oxígeno en la mezcla, por logaritmo natural de 1 más 0.2 YO2. Y todo esto por el dt. Y entonces todo lo que está a un lado del dt lo voy a mandar al otro lado dividiendo. Así que sería, a ver, vamos a poner este lado. dt va a ser igual, a ver, 0.2 entre 1.2. Y vamos a empezar con la parte inferior. Masa molar del carbón, presión, difusividad en la mezcla, logaritmo natural de 1 más 0.2 YO2, así. Y luego en la parte superior está el RT, densidad de carbón. Y luego quedó el R aquí afuera y el DR. Lo estoy dejando así porque al momento de integrar todo eso es constante y entonces las integrales cambian. Entonces tengo que integrar esto. Y nuevamente tengo que revisar el dibujo, ¿no? Para ver los valores de integración. Probablemente les quede ahí una pregunta de por qué el RT está aquí arriba y el P está aquí abajo y acá arriba estaban al revés. Acuérdense, paso de la muerte, pasaban dividiendo. Era una división que dividía, entonces ahí pasó algo extraño, ¿no? Para que lo revisen. Ahora, límites de integración.
Regresamos a nuestro dibujo. Ahora estamos en un punto que se encuentra en el volumen de control. Y lo que yo voy a analizar, fuera del volumen de control, perdón. Y ahora lo que yo voy a analizar son dos variables, posición y tiempo. Como ya está muy cargado del lado derecho, vamos a ponernos un poquito del lado izquierdo. Entonces yo tengo que analizar cómo cambia la posición. Vamos a ver. Así no. ¿Sí? La posición en R y el tiempo. R crece del centro hacia afuera. Así. Este punto de aquí es R1 y este de aquí es R2. Porque así es como crece el radio. El punto cero es el punto inicial y conforme incrementa se va haciendo mayor y positivo. Ahora, el tiempo es también inverso. Otro detalle. ¿Sí escribe esto bien? Sí. El tiempo es inverso. El tiempo comenzó aquí. Este es mi tiempo cero. Y conforme yo avance en este sentido, yo voy a tener el tiempo final. Así que estos límites de integración también son distintos para que se consideren en las suposiciones. 19. Dice los límites de integración de R y T son inversos. Así que esos, bueno, estaban en rojo. En rojo, entonces lo vamos a poner aquí. De tiempo cero a tiempo final. Inclusive ese tiempo cero lo podríamos indicar así como tal, como cero. De R1 hasta R2. Y diríamos, de integral de esto, pues les va a dar TF menos 0, pues es TF. Todo el valor 0.2 entre 1.2. Hacemos aquí la división. Es M masa molar del carbón por la presión total, difusividad de oxígeno en la mezcla, por logaritmo natural de 1 más 0.2 llevo 2. Y en la parte superior va a ir R, constante de gases ideales, aquí vamos a poner RU para no confundirnos. Temperatura, densidad del carbón y acaba de aparecer el R cuadrado de R1 a R2. Finalmente, y aquí es entre 2, ¿no? Y finalmente la ecuación es, vamos a poner aquí a un lado, tiempo en cualquier punto va a ser igual a 0.2 entre 2.4 y la división aquí, masa molar del carbón por la presión total por la difusividad de oxígeno en la mezcla por logaritmo natural de 1 más 0.2 fracción molar de oxígeno. Y en el numerador va a ser la constante ideal de gases ideales, la constante de gases ideales, la temperatura, la densidad del carbón y la diferencia de los radios 2 al cuadrado menos el radio 1. Eso les da a ustedes la función, vamos a ponerlo así, esto es función de la esfera con respecto al tiempo. Entonces yo sé, por ejemplo, aquí si ustedes tuvieran valores, ya nada más sustituyen todos esos valores y las unidades les tienen que dar tiempos. O sea, si la unidad le da 1 entre segundos, algo hicieron mal, la regaron en alguna situación y pues ya caminaron, entonces tienen que empezar otra vez. Si les da segundo por metro, también la regaron. Si les da metros entre segundos o segundos entre metros, la regaron. Algo hicieron mal y tienen que ver desde qué punto están arrastrando cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, en general,
Ese sería el procedimiento cuando tienen ustedes área variable. Si se fijan, es muy tardado, es como que muy extenso. Tal vez se les hizo muy largo por ser la primera sesión. Tuve que explicar varias cosas. Pero pues a partir de los siguientes ejercicios, las áreas de envoltura no las necesitan. O sea, no necesitan saber todas las áreas de envoltura. El proceso de vinculación ya se lo saben, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjense, lo que llama la atención aquí es cuántas suposiciones son. Son 20 porque tenemos la 4.1, pero en total son 20 suposiciones. Todas estas tienen que ir en el examen y toda esta información tiene que ser muy parecidos. Ahora, con este ejercicio, ustedes ya podrían intentar resolver algunos de los del examen. Probablemente van a batallar, pero ya lo pueden plantear, porque ese es el primero que tendrían todas en el primero en el que usan todas las herramientas para. Inclusive con este ya podrían resolver algunos ejercicios de los que quedan del siguiente bloque para entregar el martes un día antes del examen. O sea, ustedes ya pueden ir adelantando toda esa información, no se esperen a que yo les diga. Y la otra cosa también, vean, por ejemplo, cómo quedó al final el dibujo. Todas las cosas que se tuvieron que implementar y poner, y son puras direcciones y flechas, y solamente estoy colocando información de los diferenciales. No estoy poniendo cuánto vale la concentración, no estoy poniendo cuánto vale la difusidad, ni la presión, ni la temperatura, pues eso no me importa. Me importa la geometría del ejercicio. Bueno, entonces guárdenlo ahí y ténganlo presente para cualquier cosa porque sería algo así como su guía indispensable de estudio. Y pues estaremos viéndonos el día de mañana.